Muy buenas noches, licenciado Mario Rafael Cabrera Castellanos. Mi nombre es Reina Isabel Serrano de Gómez, con carnet número 85 27 16 20 21, y en esta oportunidad daré inicio con la exposición del tema asignado a nuestro grupo, el cual es el procedimiento de inspecciones del Ministerio de Trabajo. Pues comenzaré por definir en qué consiste dicho proceso, pues es mediante el cual funcionarios designados verifican el cumplimiento de la normativa laboral en las empresas, con el propósito de velar por el cumplimiento de las normativas legales y de respeto a los derechos de los empleados, prevenir conflictos laborales y proteger la salud y seguridad de los trabajadores. ¿Está amparada en qué? En el artículo 44 de la Constitución, siendo designada esta labor a la Dirección General de Inspección de Trabajo, los cuales pues realizan dos tipos de inspecciones. Una de ellas son las programadas y las otras son las especiales o no programadas. Esta da inicio con el hecho que el inspector se identifica, procede a revisar las instalaciones, condiciones laborales y documentos. Las partes que involucra son dos: el empleador y los trabajadores o los representantes, los cuales deben estar presentes para colaborar y aportar información. En estas visitas, las facultades y obligaciones del inspector de forma general consisten en ingresar libremente al centro de trabajo, interrogar a empleadores y trabajadores, exigir documentos como planillas, contratos y reglamentos, realizar investigaciones o exámenes necesarios, señalar plazos razonables para subsanar infracciones y aplicar medidas inmediatas en caso de peligro para los trabajadores. Es importante recalcar que la inspección debe ser atendida por personas que tengan el conocimiento y la autoridad para responder adecuadamente. En el artículo 3 del Código de Trabajo se tiene establecido quiénes son las personas que pueden atender una inspección, pues ellos son el representante legal de la empresa, directores, gerentes o personal con funciones directivas, delegados del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en el caso de que aplique, que haya comité, el personal de mayor nivel jerárquico presente. Es importante que se tenga en cuenta que si no hay personal con la jerarquía adecuada, la inspección no debería realizarse, pues si se lleva a cabo, esta puede ser motivo de que sea cuestionada la validez del acta finalmente. Durante la inspección, lo rutinario es que el inspector solicita documentos tales como las planillas de pago, que incluye salarios, vacaciones, aguinaldos, las planillas del Seguro Social, las planillas de la AFP, reglamento interno, contratos laborales, contratos de asistencia de los trabajadores, acreditación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el programa de prevención de riesgos laborales, la escritura de constitución de la sociedad y credencial vigente, constancia de que el centro de trabajo está inscrito ante el Ministerio de Trabajo y que está vigente. Al finalizar una visita de inspección, el inspector debe redactar un acta en el lugar de trabajo, dejando constancia de los hechos verificados, las alegaciones que hicieron las partes y los plazos otorgados para corregir en el caso de que hayan sido detectadas algunas infracciones. También se puede incluir las objeciones presentadas en el caso de que las hubiese. Este documento es fundamental porque define las acciones que la empresa debe tomar para evitar sanciones. Si la situación lo amerita, se deja señalada una fecha de reinspección y sanciones a la legislación laboral en el caso de que hayan encontrado inconsistencias de alguna manera. Normalmente hay un seguimiento de las observaciones realizadas y se realiza una reinspección, lo cual ocurre al finalizar el plazo otorgado para corregir las observaciones. Y si las irregularidades persisten, el inspector levantará un acta que será reenviada a la autoridad superior para el inicio de un proceso sancionatorio. Las sanciones pueden incluir multas por incumplimiento del Código de Trabajo, penalización por obstrucción de la diligencia de inspección, sanciones por incumplir la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo esto contribuye a que la institución pueda cumplir con el propósito que fue creada, lo cual es armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, al establecer pues sus derechos y obligaciones de manera recíproca. Con esto concluyo mi participación y doy paso a la intervención de mi siguiente compañera. Yo les voy a hablar acerca del procedimiento de inspección del Ministerio de Trabajo. ¿Pero qué es la inspección? La inspección consiste en verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo y las normas básicas de higiene y seguridad ocupacional por parte de un delegado facultado por la autoridad competente, en este caso, el Ministerio de Trabajo.
Nuestras disposiciones legales se basan en el Código de Trabajo. En el artículo 38 nos dice la potestad inquisidora del juez, que es el principio de oficiosidad. El artículo 398 establece que en cualquier estado del juicio antes de la sentencia, el juez podrá practicar de oficio inspección, peritaje, revisión de documentos, hacer a las partes los requerimientos que fueren necesarios y ordenar ampliación de las declaraciones de los testigos. Todo para fallar con mayor acierto. Además del Código de Trabajo, nosotros constamos con la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. En esta ley encontramos dos artículos que se basan en el tema. Ellos son el artículo 34 y el artículo 35. ¿Qué nos dicen estos artículos acerca de la función del trabajo? El artículo 34 nos dice que la función de inspección tiene por objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones legales del trabajo y las normas básicas de higiene y seguridad profesionales como medio de prevenir los conflictos laborales y velar por la seguridad en el centro de trabajo. Mientras que el artículo 35 nos dice que no se encuentran comprendidos en el ámbito de la función de inspección los conflictos colectivos, jurídicos, derivados de la aplicación o interpretación de normas legales, cuya solución corresponde a los jueces con jurisdicción en materia de trabajo. Pero ¿por qué se da la inspección en el trabajo? Nosotros debemos de saber que el Código de Trabajo consiste en velar porque se cumplan las garantías de los empleados. Entonces, debe de haber un ente que regule estas inspecciones y en este caso es el Ministerio de Trabajo. Gracias. Me corresponde a mí señalar normativa y jurisprudencia en el tema asignado a mi equipo. Procedimientos de inspección del Ministerio de Trabajo. Cuando estamos frente a este tipo de procedimientos, la gran mayoría de veces ha sido por una notificación. Estas pueden ser programadas o especiales. El inspector, una vez se persona al lugar de trabajo, él tiene la obligación de garantizar que ese grupo de trabajadores o trabajador en su defecto esté en las condiciones óptimas para el puesto del cual es requerido. Él tiene la obligación también de acceder a documentos, contratos, horarios de trabajo, todo tipo de documentación administrativa que esa empresa está en la obligación de brindarle. Aparte de eso, él tiene que velar y garantizar que ese trabajador o ese grupo de trabajadores estén en unas condiciones de salubridad, de seguridad física, mental y en un entorno de trabajo lo más favorable para que él pueda ejercer su actividad como empleado. Si él, el inspector, en su visita considera que hay irregularidades en esa empresa, tiene la obligación de levantar un acta, de notificarlo y de proceder a que esta empresa pague o una multa o una sanción, depende de la valoración de la gravedad de la situación que se encuentre y que él considere que sea. Cuando hablamos de este tipo de procedimientos, también tenemos establecidas unas fases. La fase número 1 es la notificación inicial. La fase número 2 es la inspección y la revisión del lugar del trabajo. La fase número 3 es la verificación de las cosas. La fase 4 es el levantamiento de acta y la quinta fase es el seguimiento del proceso. Cuando hablamos de jurisprudencia y bibliografía, tenemos dos leyes importantes que son las que regulan y normalizan este tipo de procedimientos. La primera, la Ley de Organización y Funciones del Sector de Trabajo y Previsión Social, en el decreto 682, decretado por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Esta se encuentra en el artículo 33. Luego, de la función de la inspección del trabajo,
Esa la encontramos en el artículo 37 al 40. De la inspección de trabajo lo encontramos en el artículo 41 al 46. Y luego de la visita del inspector al lugar de trabajo lo regula el artículo 47 y 52. Luego nos encontramos a la otra ley principal para regular este tipo de procedimientos y es el Código de Trabajo. En el decreto número 15 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en el artículo 29 y 30 habla de las obligaciones y las prohibiciones del patrono. En el artículo 31 y 32 habla de las obligaciones y prohibiciones del trabajador. Es decir, que para que haya un entorno laboral favorable para el trabajador, existe este tipo de reglamentos, de artículos que se tienen que cumplir. Hay garantías y hay obligaciones. En un entorno idílico sería que el trabajador estuviera trabajando lo más cómodo posible, con la tranquilidad que va a recibir todas sus prestaciones, sus sueldos, sus garantías, su salubridad. Eso sería lo idílico. Y eso es lo que este tipo de legislaciones está pretendiendo garantizar. No en todos los casos se cumple, pero para eso está este tipo de legislación que pretende que siempre que haya una infracción por parte de un empleador, se promueva un tipo de sanción o un tipo de multa. Muy buenos días. Este día yo voy a hablar sobre la parte que me corresponde, sobre el tema del procedimiento de la inspección del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, adentrándonos al tema, bien sabemos que el procedimiento de inspección del Ministerio de Trabajo es en El Salvador, es un proceso administrativo. Mediante esta institución verifica que las empresas grandes, pequeñas, cumplan con la normativa laboral vigente en nuestro país. Ahora bien sabemos que también que en Latinoamérica se ha encomendado la aplicabilidad de las normas del derecho laboral. No solo en nuestro país se dan estos procedimientos, sino que también a nivel mundial, esperemos, si no pues a nivel latinoamericano más que todo, se dan estos procedimientos. Porque bien sabemos que estos mecanismos de aplicabilidad resulta sumamente importante el análisis que se da en las inspecciones, pues por tratarse técnicamente de externabilidad a la aplicación de los derechos, porque lo que mira el Ministerio de Trabajo sí es los derechos laborales de cada persona, de cada trabajador. Ahora bien, en el procedimiento, en una comparación en el procedimiento de inspección del Ministerio de Trabajo en nuestro país, también se dan, yo pondría un ejemplo de Costa Rica y Colombia, que también más o menos destacan similitudes, ¿verdad?, con los de nuestro país, aunque sus diferencias están basadas en la información, pues, de cada país, ¿va? Ahora bien, poniendo un ejemplo, los ejemplos de nuestro país, en El Salvador se da lo que es las inspecciones se buscan porque se necesita el cumplimiento de la normativa laboral. Y también esto incluye la seguridad social de los derechos de los trabajadores, como lo dije anteriormente. Ahora bien, estos inicios son impulsados por denuncias. ¿Por qué? Porque se da muchas veces lo que son las inspecciones por algunas veces denuncias de los trabajadores, o a veces denuncias anónimas, pues que muchas veces se le da miedo al trabajador denunciar porque sabe que lo pueden despedir. También a veces son de
iniciativas del propio del ministerio. Esas inspecciones que se le llama inspecciones de oficio, ¿verdad? También en algunas fases, las fases que voy a ir mencionando, ya las han mencionado los compañeros, que son las actuaciones inspectivas, son los procedimientos sancionadores, son los procedimientos recursivos y también existen los deberes y derechos, ¿verdad? Ahora bien, en las actuaciones inspectivas se verifica la documentación, que son los contratos, las planillas, entrevistas a empleados, a empleadores, inspecciones de salud y seguridad ocupacional. En procedimiento sancionador se detectan infracciones, se notifican a la empresa, se le permite el derecho a la defensa si hay algún caso que sí fuese necesario, ¿verdad? Y en el procedimiento recursivo es como que a la empresa como a los trabajadores pueden apelar a alguna resolución que se tenga, ¿verdad? Ahora bien, bueno, en Costa Rica, que es un ejemplo que puede poner también el comparativo, en Costa Rica también el fundamento de las inspecciones, estas se regulan por la legislación local y un manual de procedimientos. Ellos tienen un manual de procedimientos que siempre el objetivo es verificar el cumplimiento de normas de seguridad. Y bueno, la salud ocupacional, registros, horario de entrada y salida y remuneración justa. Porque pues sí, hay lugares que lo hacen trabajar al empleado, pero el dinero pues no es lo justo que se le está pagando, ¿va? También la iniciativa en Costa Rica, cuando se dan las inspecciones, se da también por alguna denuncia, también inspecciones de oficio, porque lo planifica el Ministerio de Trabajo, ¿va? Y la inspección se basa en estudios que determinan sectores o zonas con alta incidencia de infracciones, o sea, que siempre llegan a empresas que sí han estado cometiendo infracciones, que no han estado cumpliendo con lo que le dicta el manual de procedimientos, ¿verdad? También en Costa Rica se dan esto de las fases que se visita el lugar de trabajo para el cumplimiento de normativas, de seguridad, salud, bueno, prácticas salariales, que también es casi parecido también al país, nuestro Salvador, y también las actuaciones y revisión, se recopila información, documentación, contrato, que es lo que son las actuaciones inspectivas acá, ¿verdad? Que se mira los contratos, las planillas. Allá pues también son actuaciones y revisiones. Allá también en Costa Rica son las especializaciones, que incluyen inspecciones enfocadas en derechos individuales, lo que son despidos, a veces despidos ilegales de mujeres embarazadas o adolescentes, ¿verdad? Y derechos colectivos, que son persecuciones sindicales. Esos son los que más o menos se compara con el procedimiento recursivo, que pueden apelar a alguna cuestión, ¿verdad? Ahora bien, en Colombia, que es otro país que voy a poner de ejemplo, el Ministerio de Trabajo en su fundamento busca asegurar el cumplimiento de las normas laborales. Pues considero que todo el fundamento de tanto El Salvador de Costa Rica siempre buscan asegurar, ¿verdad?, el cumplimiento de las normas laborales. También en Colombia, la Superintendencia de Sociedades, porque allá es la Superintendencia de Sociedades, tiene funciones de inspección en temas societarios, así lo establece allá en Colombia. En sus inicios del por qué hacen estas inspecciones, también se originan de denuncias, planes del ministerio, notificaciones de accidentes. A diferencia de El Salvador,
donde la notificación de accidentes pueden no ser sistematizadas, ¿verdad? Que muchas veces pasa así que pues no llega a otro nivel, simplemente lo dejan ahí con tal de que no pase a más. También aquí en Colombia hay fases, las inspectivas, que incluyen visitas a las instituciones, instalaciones, revisión de documentos, entrevistas. Más de alguna vez pueden hacer una inspección digital, o sea, sistema de cada empresa, ¿verdad? También en el proceso sancionador en Colombia, que es muy parecido a la de El Salvador, existe este proceso sancionador, que es con derecho a la defensa, tanto la defensa del empleador como del empleado. Y también en Colombia está el procedimiento recursivo, que ambas partes pueden apelar a alguna resolución. Ahora bien, estos los procedimientos de inspección del Ministerio de Trabajo pues tienen siempre un objetivo, ¿verdad? Que es buscar el bienestar del empleado, del empleador también, pues se les midan los derechos y pues ese es el objetivo, ¿verdad? Mi conclusión personal, que es muy importante estas inspecciones, porque muchas veces en algunas empresas no respetan lo que son los derechos, no respetan, muchas veces el empleador se respalda de que él tiene el poder, cuando, pues sí, como seres humanos, sí tenemos que tener nuestros derechos, así como también tenemos nuestras obligaciones de cumplir con nuestro trabajo, pero sí es idóneo que quizás las inspecciones de trabajo en empresas grandes, que son las maquilas, sí tendrían que hacer una inspección quizás unas cada 3 meses, porque sí es justo, se ha escuchado muchos rumores que en las empresas grandes textiles pues no respetan los derechos laborales. Muchas veces los explotan, les dicen trabajas a tal hora y no hay remuneración adecuada. No, a veces tampoco les pagan seguro social. Y entonces, pues sí, si se enferman, que toca ir a un hospital privado, pero con el sueldo, pues no alcanza. Entonces, sí, nuestro país, los procedimientos del Ministerio de Trabajo últimamente sí están haciendo muy efectivos, porque sí están tratando de enfocarse a que el empleado y el empleador pues tengan una manera más dócil de vivir diariamente el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo digo que sí es muy importante estas inspecciones, sumamente importantes, así que, bueno, hasta aquí quedo con mi parte que me corresponde. Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rafael Eduardo Santos y mi participación en el tema de inspección del Ministerio de Trabajo mi abordaje es en cuanto al derecho comparado. El procedimiento de inspección del Ministerio de Trabajo en nuestro país está regulado desde la Constitución. En su artículo 37 al 52 regula el derecho social en el ámbito laboral. Luego el Código de Trabajo en su artículo 1, 2, 3, 314 y siguientes también regula aspectos de vinculación a la inspección. Luego, en específico, la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social de El Salvador, en su artículo 9, nos da la estructura organizacional y dentro de ella aparece la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo, que es el ente
encargado de ejecutar el procedimiento de inspección. En el artículo 34 de dicha ley de organización y funciones del sector trabajo y previsión social, el artículo 34, repito, mantiene la inspección y el objetivo de la inspección, que es el que la ley se cumpla de acuerdo a la norma primaria hasta la secundaria y leyes especiales. En este sentido es la regulación de nuestro país. Luego, abordándolo en el derecho comparado, vimos la legislación de México y que México en su constitución, artículo 123, establece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y luego en su título 11, capítulo 5, artículos del 540 al 555, establece la regulación de cómo se ha de ejecutar las inspecciones de parte del Ministerio de Trabajo. En este caso es la Secretaría y Previsión Social del Trabajo de la República de México. Ahora, Costa Rica tiene una ley del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es la ley número 1860, y también relacionada al convenio 81 de la OIT. Código de Trabajo de Costa Rica establece cómo se va a ejecutar una inspección de trabajo o de los centros de trabajo. Siguiendo con el derecho comparado, tenemos Guatemala. Guatemala tiene una legislación bastante similar a la nuestra, porque es un código de trabajo generado a través del decreto legislativo 330, y allí regula la inspección de trabajo de forma general y de forma específica, y también está vinculado a el convenio 81 de la OIT. Guatemala tiene algo en particular, que los inspectores pueden ejecutar su trabajo 7/24 sin previo aviso, no tienen establecido horarios. El objetivo de cada una de estas legislaciones que hemos comparado, ya repito, El Salvador, Costa Rica, México y Guatemala, es que ellos buscan que se cumpla el objetivo, que es proteger al trabajador en sus centros de trabajo. Como opinión de grupo, llegamos a concluir que las inspecciones de trabajo se realizan de igual manera o parecida ante todos los escenarios que hemos mencionado. Y uno de ellos es verificar la nómina de trabajo, si hay planillas, cotizaciones al seguro social, los horarios, horas extras, horas laborales normales y horas diurnas y nocturnas. Todo eso inspeccionan, aparte de la seguridad que tiene el trabajador dentro de las instalaciones. Así que, en conclusión, lo que se busca, y lo hemos identificado a través de este derecho comparado, es que se cumpla el objetivo, que es proteger al trabajador, y que se cumpla lo establecido en las leyes primarias y secundarias y leyes especiales, a efecto de que el trabajador goce de lo básico otorgado por la ley. Dentro de esto nosotros podemos mencionar que la forma como se ejecutan es bastante similar. En algunos países ahondan más en cuanto a los menores, a las mujeres, pero la base de cómo se
procede ante la inspección que hacen los ministerios de trabajo son bastante similares. Así que hasta acá mi participación, y espero que sea de aporte a nuestro trabajo grupal. Muchas gracias.